Una enorme criatura voladora que surge de la furia del infierno. Un cruel perro de 3 cabezas, encargado de cuidar las puertas del infierno. Y misteriosas serpientes marinas que causan terror a la humanidad. ¿Son tales monstruos solo míticas criaturas de fantasía? ¿O realmente existieron en un remoto pasado? Quizás realizaban algún tipo de experimento. Tomemos este animal y coloquémosle 2 cabezas. Tomemos este dragón y coloquémosle alas. Estas criaturas son el resultado de experimentación genética extraterrestre en nuestro pasado. Millones de personas creen que fuimos visitados en el pasado por seres extraterrestres. ¿Y si fuese cierto? ¿Antiguos alienígenas realmente ayudaron a moldear nuestra historia? Y de ser así, ¿podrían las bestias y monstruos de las antiguas leyendas haber sido el producto de una avanzada inteligencia extraterrestre? ¿Quiénes eran? ¿Por qué vinieron? ¿Qué dejaron atrás? ¿A dónde fueron? ¿Regresarán? Surfside Beach, Montauk, Nueva York. El 13 de julio de 2008, una mujer de 26 años y 3 de sus amigos descubrieron el cadáver de una criatura de aspecto extraño que había llegado a la costa. De hecho, parecía una criatura híbrida que tenía las garras de un mapache y posiblemente el pico de un ave, y el cuerpo tal vez era de un perro. Una criatura muy inusual. Le tomaron una fotografía y la hicieron circular. Comenzó a aparecer en internet, se hizo muy popular. No pudieron identificar al animal porque no se parecía a nada conocido. Parecía una mezcla de varios animales. Y su aspecto tan extraño ha generado muchas teorías. ¿Es solo un animal desconocido? ¿Podría ser algún tipo de criatura híbrida? ¿Algo que hubiese sido alterado genéticamente en un laboratorio? Algunos creen que la misteriosa criatura es una bestia híbrida, tal vez creada en una cercana instalación de pruebas del gobierno, el Centro de Enfermedades Animales de Plum Island. El criptozoólogo Loren Coleman llama a esta criatura el monstruo de Montauk. Esta es una réplica del monstruo de Montauk. Una de las particularidades que notamos en esta criatura son estos rasgos extraños alrededor de la boca. Parecía un pico. De hecho, parecía... No sabíamos lo que ocurría aquí. Era un grifo, era una criatura, era una tortuga gigante, pero de hecho era carne en descomposición que se había separado del cráneo. Otros rasgos eran las patas de aspecto muy extraño y de hecho el cuerpo, ya que la fotografía no tenía escala, nos pareció que lucía enorme, pero en el cuerpo estos objetos blancos de aquí realmente definen el tamaño de las moscas en la criatura, las que determinaron su escala y era muy pequeña. Desafortunadamente alguien tomó el cuerpo, supuestamente lo llevó a su patio y finalmente desapareció, así que la única evidencia que tenemos de esta criatura es la fotografía. Pero mientras algunos investigadores aseguraban que el llamado monstruo de Montauk era producto de la ciencia moderna, los defensores de la teoría de los antiguos astronautas creen que el animal podría ser parte de una larga línea de criaturas modificadas genéticamente que han aparecido a lo largo de nuestra historia. Si el monstruo de Montauk es de hecho una realidad, podría significar que si actualmente podemos crear criaturas muy extrañas tras puertas cerradas en laboratorios de todo el mundo, es posible que nuestros ancestros, especialmente los extraterrestres,
tuvieran la misma capacidad, pues en textos antiguos tenemos numerosas referencias a monstruos, seres extraños que han sido descritos en gran detalle. Algunos objetos de la antigua Grecia exhiben bestias aterradoras, como la gorgona, la hidra y el feroz cancerbero. En la Ilíada, el poema épico de Homero, el autor griego describe una batalla en la que el héroe Belerofonte aniquila a un monstruo llamado Quimera. La quimera era una bestia que creaba caos y aterrorizaba a las personas de Asia Menor. Homero describió a la quimera como una bestia inmortal con cabeza de león, cola de serpiente y una tercera cabeza de cabra en medio que escupía fuego. Las imágenes de quimeras e híbridos han sido parte de la psiquis humana por milenios. Cuando piensas en el Minotauro, Pegaso y Anubis, ¿se trata de algo que imaginamos o que se creó en algún momento? Estos seres, estos monstruos, tenían más que un propósito ético en la mitología, un rol artístico que eran expresiones de nuestra literatura, ya que la ficción forma parte de lo que somos como seres humanos. ¿Surgieron estos monstruos míticos de la imaginación de nuestros ancestros? ¿O quizás sí existieron? Los teóricos de los antiguos astronautas creen en su existencia y en que la evidencia puede hallarse en las reliquias del pasado. Sugerir que todas estas criaturas no eran más que fantasía, en mi opinión, no es un argumento firme, pues nuestros ancestros no eran estúpidos, describían lo que veían. Hallamos a estos seres mixtos híbridos por todo Egipto, como esfinges, grifos, extrañas criaturas que, según los antiguos textos egipcios, de hecho sí existieron, no eran una fantasía de la imaginación de nuestros ancestros. Solo imagine que hay una nave nodriza viajando en el universo por siglos y siglos. Entonces, hallan un sistema solar con un planeta con la posibilidad de vida, como la Tierra. Y observan un cocodrilo en el Nilo, una criatura viviente que obviamente es resistente al calor. Observan a un león con su poder, sus músculos, y comienzan a pensar, podríamos usar una mezcla de estas criaturas en otro planeta. Y entonces, usando diseño genético, comienzan a crear criaturas mezcladas. Algunas de esas criaturas mezcladas existieron en el pasado. El grifo era una criatura mitológica que tenía cuerpo de león y cabeza y alas de águila. El león es el rey de las bestias, el águila es la reina de las aves, así que el grifo era el rey de todas las criaturas. La criatura es el resultado de dos criaturas unidas que de algún modo desafían el sentido común. Así que la pregunta es, ¿de qué manera sucedió eso? Para mediados del siglo XIX, los científicos comenzaron a examinar los registros fósiles de todo el planeta para estudiar cómo evolucionan los organismos con el tiempo. El naturalista Charles Darwin expuso la teoría de que todas las formas de vida comparten un origen común y que han evolucionado con los siglos mediante un proceso llamado selección natural. ¿Podrían estos monstruos híbridos de los antiguos mitos haber sido el resultado de esta evolución? La teoría de Darwin de la evolución por selección natural plantea un mecanismo mediante el cual las formas de vida pueden cambiar de una en otra. Parte del principio de que los organismos poseen ciertas características, mutaciones que podrían ser ventajosas en la lucha por la existencia y la reproducción. Y esas características son las que se perpetúan en el tiempo por muchas generaciones.
Algunas especies diferentes pueden aparearse si son cercanas genéticamente, como el asno y el caballo, como el perro y el lobo. Sin embargo, perros y gatos no se aparean, pues, en primer lugar, no poseen las condiciones bioquímicas para aparearse entre sí, y además sus genes son tan diferentes ya que los cromosomas no se alinean correctamente para reproducirse. Es imposible. Pero si las teorías de Darwin de la evolución y la selección natural no pueden explicar el origen de las bestias y monstruos antiguos, entonces, ¿de dónde provienen? Tal vez la respuesta no se halla en nuestro planeta, sino en un lugar mucho más remoto. Sur de Pakistán. En medio del valle del río Indo, yacen las ruinas de Mohenjo-Daro. Esta antigua ciudad, cuyo nombre significa Montículo de los Muertos, fue uno de los mayores asentamientos urbanos del mundo en el año 2600 a.C. La antigua ciudad de Mohenjo-Daro tenía lo que parecían ser calles diseñadas paralelas y perpendiculares entre sí como una ciudad moderna. Las casas tenían sus propios sanitarios y poseían un sofisticado sistema de cloacas, así que parece una ciudad muy avanzada. Los teóricos de los antiguos astronautas creen que este lugar es también el epicentro de una explosión nuclear ocurrida hace más de 4000 años. Se hallaron esqueletos en posiciones que sugerían una muerte súbita. Y algunos de esos esqueletos que fueron analizados por científicos soviéticos tenían 50 veces la radioactividad normal. Hallaron alfarería fundida. Las paredes se calentaron a tal punto que se convirtieron en vidrio, como si alguna arma nuclear hubiese causado tal fenómeno. Según el Mahabharata, el antiguo texto sagrado de los hindúes, un humo blanco ardiente se elevó en infinito brillo y redujo en cenizas a toda la ciudad. Miles de caballos murieron carbonizados y los cadáveres se desintegraron debido al intenso calor. Y después, un gran silencio se apoderó de toda la tierra y las personas comenzaron a tener llagas en la piel. Su cabello comenzó a caer y también sus uñas. Solo hay una cosa que causa esto, y es el envenenamiento por radiación, es la lluvia radiactiva. La pregunta es, cuando ocurren eventos en algún lugar donde hay extrema radiación, ¿qué impacto tiene eso sobre la vida humana o en otras vidas presentes allí? ¿Podría explicar, por ejemplo, por qué las criaturas nacen con un brazo o una pierna de más y luego los convierten en dioses? Incluso hoy sabemos que en algunas civilizaciones donde nacen seres humanos anómalos, se cree que la intervención de Dios es parte de ello. Según los antiguos textos hindúes, después de la masacre en Mohenjo-Daro, un aterrador monstruo volador apareció en el cielo. Fue llamado Garuda. En el Mahabharata, el Garuda es una enorme criatura similar a un ave con rostro, alas y zarpas rojas. Es tan enorme que bloquearía el sol. Algunas historias dicen que le permite al dios Vishnu montarla en ocasiones. Cada vez que aparecía descendiendo del cielo, creaba vientos huracanados, y al descender, la tierra temblaba, el polvo volaba en el aire, y todos en las cercanías quedaban aterrados. Bien, aquí tenemos una talla de Garuda, y si observamos el tope, sí, parecen plumas, pero al mismo tiempo podrían interpretarse como llamas gigantescas. Según la mitología hindú, Garuda nació de un extraño evento cósmico, de esa guerra y destrucción que sucede al final de cada era. ¿Pudo haber estado vinculado de algún modo a la exposición a la radiación, al hecho de haber nacido en una zona de alta radiación?
No podemos saber la respuesta, pero sabemos que en India y en Pakistán hay zonas conocidas de mayor radiación de la normal. La lógica nos dice que, de algún modo, abominaciones genéticas habrían nacido en esos remotos lugares. Si Mohenjo-Daro fue, de hecho, el lugar de un antiguo ataque nuclear, ¿es posible que el Garuda sea una bestia mutante creada por la intensa radioactividad? Tenemos una idea de ciencia ficción de las mutaciones. Creemos que las mutaciones son causadas por la radiación y que crean rasgos extraños, insectos gigantes y esas cosas. Pero, de hecho, las mutaciones ocurren todo el tiempo. No existe una evidencia registrada de alguna radiación que causara una mutación que cambie una especie en otra diferente. La mayoría de las mutaciones por radiación son letales. Pero si, como creen los científicos modernos, el Garuda no fue el resultado de una mutación genética, entonces, ¿qué podría explicar su existencia? El Mahabharata dice que el Garuda surgió de un feroz infierno. Y lo realmente intrigante es el hecho de que en algunos pasajes del texto podemos leer que el exterior de Garuda no consistía de plumas, sino de metal. Bien, ¿qué clase de ave es esa? Ningún ave está hecha de metal, a menos que sea algún tipo de máquina. El Garuda era un vehículo volador y podía viajar por la luna y por la tierra a muy alta velocidad. Garuda incluso era capaz de impactar a la humanidad con rayos que caían del cielo. Garuda era considerado un asesino de serpientes. De hecho, Garuda debía comer serpientes para sobrevivir. Ahora comparen un avión en un aeropuerto actual conectado a un tubo de combustible. ¿No está ese avión comiendo una serpiente? Si ven los jets caza modernos despegar en medio de la noche, hay humo y fuego saliendo del escape. Parecen dragones, parecen criaturas míticas. Especialmente si no sabes que lo que estás presenciando es tecnología de pernos y tuercas. Así que por supuesto lo asemejarás a una criatura viviente. Esos antiguos alienígenas sabían que nuestros ancestros los adorarían como dioses. Pues sabían que nuestros ancestros no sabían que era tecnología y pensaban que era magia, espiritualidad, intervención divina, lo que nunca fue. Al este de India, cerca de la aldea de Wucheng, en la provincia de Sichuan, en China, historias similares de bestias voladoras se han hallado en textos antiguos. En el siglo IV, el historiador Shang Ku reportó el descubrimiento de lo que entonces se llamó huesos de dragón. Existe la creencia que los dragones eran tan solo dinosaurios reales que tenían alas. Debo señalar que las alas se habrían perdido en el registro fósil. Solo recientemente hablamos de que los dinosaurios tenían plumas y que evolucionaron como aves. Bien es posible que algunos dinosaurios tuvieran alas y podrían describirse como dragones. Pero mientras algunos científicos ortodoxos consideran que los restos hallados eran probablemente fósiles de dinosaurios, como los del pterosaurio volador, los teóricos de los antiguos astronautas tienen otra explicación más retadora. Una criatura que de algún modo es capaz de escupir fuego, obviamente no se encuentra hoy en el reino animal. Así que lo que tenemos aquí es una invención que de hecho escupía fuego, en cuyo caso no enfrentamos a una criatura real, sino a una creación, algo que fue diseñado por la humanidad o que fue diseñado por extraterrestres. Máquinas que vuelan y escupen fuego, causando destrucción masiva, miles de muertes y lluvia radiactiva. ¿Podrían el Garuda y otros llamados dragones voladores haber sido versiones antiguas de los avanzados bombarderos actuales?
O tal vez extrañas criaturas cuyo origen está fuera de este mundo. En marzo de 2010, un panel de 41 expertos internacionales concluyó que el impacto de un asteroide que chocó con la Tierra en la península mexicana de Yucatán hace 65 millones de años probablemente disparó el cambio climático global que resultó en la extinción masiva de los dinosaurios en la Tierra. Pero hay también evidencia de que algunas especies de dinosaurios sobrevivieron. Y de ser así, ¿podrían también haber evolucionado? Los paleontólogos nos dicen estas cosas han estado extintas por 75 millones de años y sin embargo, aún aparecen. Y parecen ser animales prehistóricos, dinosaurios, que han sobrevivido hasta hoy, como el celacanto, los cocodrilos, tiburones y tortugas, que también han sobrevivido desde tiempos prehistóricos. Creo que los monstruos prehistóricos aún viven en áreas remotas del mundo, ya sea en los océanos y lagos o en las áreas selváticas. En las tierras altas de Escocia, la leyenda del monstruo del lago Ness forma parte del folclore celta y escandinavo. Relatos de avistamientos pueden registrarse a partir del año 565 por el monje irlandés San Columba, un poderoso líder fundador de monasterios en Irlanda y Escocia. En sus diarios, Columba escribió de un encuentro con personas que enterraban a un hombre cerca de las costas del ahora legendario lago Ness. Le explicaron al padre Columba que el hombre que había muerto estuvo nadando en el lago y fue atacado por la bestia del agua. Al oír esto, el padre Columba envió a su propio seguidor al lago. Cuando la bestia fue tras este hombre, el padre Columba hizo la señal de la cruz y le ordenó a la bestia no lastimar al hombre. Entonces la bestia no atacó a nadie más. Muchos no conocen cuán grande es el lago Ness. Tiene 37 kilómetros de largo y 1,5 de ancho, y en su punto más profundo tiene unos 240 metros. El agua es muy oscura y densa, así que es un gran lugar donde una criatura, si no necesita subir a la superficie a menudo, podría evitar ser detectada. Cuando nos enfrentamos al monstruo del lago Ness o de cualquier criatura anómala, la pregunta es, ¿de dónde proviene? ¿Es un remanente de la era de los dinosaurios o es algo fuera de este mundo? Sabemos que, por ejemplo, San Columba sintió que el lago era sagrado y que había algo presente allí que tenía connotación religiosa, y por eso fue a ese lugar. Lo intrigante es que ha habido un número significativo de avistamientos de ovnis sobre el propio lago, de objetos extraños e iluminados flotando sobre el lago tarde en la noche, que claramente no se trata de helicópteros, aviones, meteoritos o algo parecido. Así que, en otras palabras, el lago Ness es un lugar extraño y espeluznante. ¿Podrían los llamados monstruos marinos del lago Ness ser descendientes de antiguos dinosaurios? ¿O podrían tener otro origen, tal vez extraterrestre? Y de ser así, ¿cómo podría explicar esto el origen de otras bestias marinas míticas, como el monstruo marino sumerio de 7 cabezas, el Leviatán? El Leviatán es descrito a veces como una serpiente, cocodrilo o dragón que siempre está al acecho. Es el cuidador de un portal hacia el infierno, que al parecer está en lo profundo del océano, y el Leviatán está allí eternamente al acecho. En la mitología griega, la hidra era descrita como una antigua serpiente marina con varias cabezas. Se decía que era descendiente de la diosa Gaia. Hércules fue enviado a matar a Hidra, pero era terriblemente difícil. Cortaba una cabeza y se formaban otras 2. Tuvo que pedirle ayuda a su sobrino y este tuvo una brillante idea. Buscó una antorcha. El fuego podría evitar que se formaran las cabezas, así que Hércules cortaba una cabeza y su sobrino esencialmente cauterizaba el cuello para que no se formase otra, y de este modo Hidra fue finalmente vencida.
En el caso de una hidra, tenemos algo que tiene varias cabezas y que de nuevo está en la categoría de una criatura que no esperarías ver. Así que nos enfrentamos de nuevo a algo que fue diseñado genéticamente o que salió mal genéticamente. Pero está claro que tuvo tanta importancia que fue agregado a la mitología, donde adquirió un estatus con los años, con los siglos, hasta nuestros días. Según una leyenda escandinava, los kraken son legendarios monstruos marinos de enorme tamaño, y se dice que han vagado por los mares cerca de la costa de Noruega e Islandia. Estas aterradoras bestias eran famosas por atacar a los barcos. El peligro no era solo ser atacados por el kraken. Subían a la superficie y eran enormes, del tamaño de islas pequeñas, así que podías chocar con un kraken que ni siquiera iba a atacarte. Otro gran peligro era que si se sumergía repentinamente formaba un remolino tan grande que podía hundir el barco. ¿Podrían haber existido esos legendarios monstruos marinos? ¿Podrían haber escapado de la extinción guareciéndose bajo la seguridad de las profundas y frías aguas? De acuerdo con la teoría de los antiguos astronautas, hay evidencia del origen de gigantescas criaturas marinas en los textos sagrados de la Biblia hebrea. Uno de los primeros relatos acerca de un encuentro con algún tipo de criatura marina monstruosa se halla en la Biblia, en la historia de Jonás. Jonás no estaba cumpliendo con su destino y su castigo fue el ser arrojado de un bote al océano. Jonás fue tragado por un pez grande, enviado por Dios. Pasó 3 días y 3 noches dentro de ese pez gigante y luego fue expulsado. Si Jonás, un ser humano, hubiese sido tragado, en primer lugar habría sido desgarrado por los dientes de la criatura y luego atrapado al ser tragado, y tal vez los ácidos estomacales habrían destruido su piel y órganos internos. Así que es imposible que pudiera sobrevivir al ser tragado por cualquier criatura que fuese un pez o una ballena. Así que mi pregunta ¿es esta realmente la descripción de Jonás siendo tragado por un animal? Porque en algunas referencias leemos que las costillas de la ballena eran de un bronce brillante. Bien, para mí eso es una descripción de algún tipo de aparato tecnológico hecho de metal. Jonás no fue tragado por una ballena, sino por un OVNI, un objeto sumergible no identificado. Jonás desapareció dentro de un objeto que claramente era de origen humano o extraterrestre, y que tenía tal interés específico que no solo relató la historia, sino que miles de años después de haber sucedido, aún hablamos de ella. Creo que debemos examinar las historias como esta más profundamente y no descartarlas como solo mitología, sino determinar si las personas que reportan esas cosas tuvieron experiencias reales, pero solo intentaban incorporarlas en lo que entendían del mundo en ese entonces. ¿Podrían los alienígenas haber acechado bajo los mares en máquinas sumergibles? De ser así, ¿por qué estaban allí? ¿Pudieron haber venido a compartir su avanzada tecnología con los humanos? ¿O vinieron por otra razón, tal vez más siniestra? Universidad Médica Estatal de Volgogrado, Rusia, 1954. El científico y pionero del trasplante de órgano soviético, Vladimir Demikov, crea quirúrgicamente un perro de 2 cabezas. Lo que hizo fue tomar el torso superior de un perro y unirlo al cuello de otro perro. Y sorprendentemente, esta criatura vivió por algunas semanas. Demikov lo llevó a conferencias médicas como evidencia de que podía hacer esto, que este tipo de híbridos, este tipo de cosas, podía hacerse. Aunque muy controversial, los audaces experimentos de este pionero de los trasplantes prepararon el terreno para el primer trasplante de corazón humano en 1967.
Pero aunque la imagen del perro de Demikov es perturbadora, los teóricos de los antiguos astronautas creen que nuestros primeros ancestros también dejaron evidencia de criaturas igualmente extrañas. Lo grandioso de la teoría de los antiguos astronautas es que podemos comparar los logros modernos con las historias de nuestro remoto pasado. Así que si hoy podemos crear un perro de 2 cabezas con 6 patas, ¿es posible que una criatura similar existiera hace miles de años? Yo digo que sí. En la Ilíada y la Odisea, los poemas épicos griegos de Homero, un cruel perro de 3 cabezas llamado Cancerbero cuida las puertas de Hades. Según los mitos, Cancerbero era descendiente de los dioses griegos Tifón y Equidna. Pero ¿podrían los llamados dioses que crearon a la extraña bestia haber sido realmente los primeros visitantes de la Tierra, confundidos con dioses, como creen los teóricos de los antiguos astronautas? Los humanos y los dioses aún vivían juntos y todos esos cruces entre ellos producen todos esos monstruos y no querrías encontrarte con ellos. No son el tipo de cosas que quisieras encontrar. Y si un perro guardián es feroz y aterrador, ¿pueden imaginar 3 de ellos en un solo cuerpo? Ya que Cancerbero es una criatura real, entonces de lo que hablamos aquí es de alguien con el conocimiento y la tecnología para crear un animal de varias cabezas. Así que lidiamos con tecnología extraterrestre. Es posible que Cancerbero y otros híbridos como el grifo, el Amit egipcio o la quimera griega fueran creados mediante avanzados procedimientos alienígenas de trasplantes que aún no hemos descubierto. Cualquier civilización que nos haya contactado en el pasado o que lo haga actualmente debe estar a nuestro nivel de avance tecnológico. Probablemente estará por encima de él, y eso también significa que no es solo la ciencia del viaje espacial, sino todas las ciencias que de algún modo serán avanzadas. Así que los extraterrestres que vengan a la Tierra de un lugar distante poseerán ese conocimiento científico. Realizaban algún tipo de experimento. Una novedad, un zoológico. Veamos qué podemos hacer. Jugaremos con estas 2 criaturas. Tomemos este animal y coloquémosle 2 cabezas. Tomemos este dragón y coloquémosle alas. Dejemos que exhale fuego. Divirtámonos un poco. Tal vez fue lo que hicieron. Las primeras descripciones de estos monstruos mitad bestia y mitad humanos datan del año 5000 a.C. El centauro, el minotauro y Medusa son algunas de esas criaturas híbridas creadas por dioses. Los investigadores señalan que las historias del origen de estas criaturas son una evidencia adicional de nuestro contacto con los alienígenas. En la mitología griega, el centauro era una criatura mitad humano y mitad caballo. El torso de un humano se unía a la de un caballo y eso los dejaba en una tensión perpetua entre el instinto salvaje animal del caballo y la moralidad más civilizada de la conciencia humana. Es interesante, cuando comenzamos a observar la mitología, hallamos que, en el caso del Minotauro, se dice que fue creado por los dioses. En India, el texto épico Mahabharata detalla el relato antiguo del Naga, una deidad mitad humana y mitad serpiente. El Naga era un dios serpiente en las mitologías hindú y budista. Se sabía que poseía características humanas y de serpiente. También se sabía que perseguía a todas las criaturas. Era muy venenoso y tenía mucha fuerza. Surge la pregunta, ¿por qué crearían los extraterrestres estos híbridos? Bien, en primer lugar, diría que por curiosidad científica. Una vez que desarrollas una tecnología, quieres ver hasta dónde puedes llegar. Los humanos lo haríamos, creo que cualquier ser inteligente lo haría, pero pudieron haber creado esas criaturas híbridas para intimidar a la población humana existente para que no les dieran problemas.
O tal vez crearon esas criaturas para ser considerados dioses y ser adorados. A pesar de ser alienígenas avanzados, pudieron haber ansiado la atención de los humanos. Tal vez deseaban algún tipo de trabajo de esclavos que no fuera solo de algún tonto o animal. Al añadir la inteligencia humana a, digamos, un toro, podían crear una criatura que podría, con más resistencia, trabajar sin agotarse, pero aún así poseer la inteligencia para obedecer las reglas. En 1970, científicos de la Escuela de Medicina de la Universidad Case Western Reserve, dirigidos por el Dr. Robert J. White, realizaron una operación muy controversial al trasplantar la cabeza de un mono al cuerpo de otro. Era un excelente cirujano, un técnico superior, y había venido a Cleveland de la Clínica Mayo, donde creo que aprendió excelentes técnicas neuroquirúrgicas en la sala de operaciones. En esta sala hay una gran cantidad de instrumentos de laboratorio original de mi padre. Este es un halo, un aparato para trasplantes cerebrales. Sujeta al cerebro de esta forma y luego podían colocar al paciente y completar el trasplante con el cuerpo aquí. Esto sostenía el cerebro del mono y el trasplante podía ocurrir aquí, con una conexión espinal y una conexión con el cuello de esta forma. Transfirieron la cabeza. Esencialmente fue un trasplante de cerebro usando toda la cabeza. Logró restaurar la conciencia de la cabeza del mono que había sido trasplantada y mantenerlo con vida por aproximadamente 3 días. El mono pudo abrir los ojos, pudo oír, ver, oler, y como resultado pudieron demostrar que ese procedimiento podía hacerse. Incluso en nuestra etapa en la Tierra tenemos la capacidad de trasplantar una cabeza a otra criatura. Eso simplemente apoya la posibilidad de entidades como el Minotauro, la Hidra e incluso el Grifo, que pudieran haber sido creados por trasplantes avanzados. Si los extraterrestres visitaron la Tierra en tiempos antiguos, ¿podrían las historias y descripciones de extraños monstruos híbridos brindar evidencias de contacto alienígena? ¿O son estas pistas las que revelan nuestro futuro? Un futuro que podría estar más cerca de lo que pensamos. En 2003, la científica china Wei Shen-Chen, en la segunda Universidad Médica de Shanghai, fusionó exitosamente células humanas con óvulos de conejo. Los embriones fueron los primeros híbridos de humano y animal creados por ingeniería genética. Ella tomó células de óvulos de conejo y les retiró todo el material genético, toda la información genética que les ordena que se desarrollen en un embrión de conejo. Lo reemplazó con instrucciones similares, pero de una célula humana. Así que, esencialmente, el embrión era humano, con pequeños elementos de conejo. ¿Por qué querrían los investigadores combinar el ADN de humanos y conejos? La primera razón es para la investigación médica, tal vez para el trasplante de órganos. La segunda razón es para crear un humano mejorado, es decir, darle al humano algún tipo de cualidad que podría no tener, a no ser que reciba un gen de conejo, aunque me es difícil imaginar cuál sería. Un año después, en 2004, investigadores de la Clínica Mayo en Minnesota crearon cerdos con sangre humana fluyendo por sus cuerpos. Uno de los animales que de hecho está muy cerca de nosotros, sorprendentemente en cuanto a la genética, es el cerdo. Una de las ideas que se propone es la de tener fábricas de cerdos, cultivar corazones para personas que necesiten trasplantes y literalmente tendrías el corazón de un cerdo insertado en tu cuerpo.
y con ciertas drogas para evitar que los órganos sean rechazados, podrías llevar una vida completa y saludable. En este momento, la tecnología médica es capaz de crear situaciones extrañas, fenómenos genéticos que no deberían suceder, a menos que comiences a hacer modificaciones genéticas. Esto es evidencia de la manipulación del material genético disponible. Se crean monstruos híbridos mientras hablamos. Si la ciencia moderna fuese capaz de crear un ser híbrido, un ser mixto, entonces eso, en esencia, corroboraría la teoría del antiguo alienígena, pues solo decimos que lo que se descubre hoy es un redescubrimiento de lo que ya tuvo lugar hace miles de años. Y nos referimos a la experimentación genética. Pero, ¿existe evidencia real de manipulación del ADN en el remoto pasado? En 1849, en lo que hoy es Irak, el arqueólogo británico Austen Henry Layard descubrió varias tabletas de arcilla sumerias con escritura cuneiforme que se remontaban al año 4000 a.C. Basándose en las interpretaciones de las tabletas, los teóricos de los antiguos astronautas creen que una avanzada raza de seres inteligentes llegó a la Tierra hace 450.000 años, durante la era de los neandertales, y que mediante ingeniería genética crearon al Homo sapiens, que en el futuro sería conocido como el ser humano actual. Los sumerios hablan de una civilización que llegó de las alturas, de otro planeta llamado Nibiru, y llaman a esas criaturas los Anunnaki, personas de alto nivel que vinieron aquí a extraer oro, y para hacerlo necesitaban alterar genéticamente a las especies que estaban en el planeta entonces, y según los textos sumerios crearon al hombre. No es imposible que nosotros existamos como resultado de experimentos de manipulación genética. Hay tantas estrellas y galaxias en el espacio que es imposible para un científico como yo decir que no hay especies alienígenas que pudieron haber visitado la Tierra en algún momento del pasado remoto. Así que es muy posible que alguien o algo pudiese haber llegado y manipulado esos organismos. Eso significa, en principio, que si los extraterrestres manipularon nuestro propio ADN, también pudieron hacerlo con el ADN animal. Pudieron haber usado todo tipo de ADN de todos los animales del planeta Tierra. La creación de un monstruo quimérico es ciertamente algo que probablemente será posible en los próximos 20 o 30 años. Ahora tenemos la tecnología para crear ese tipo de quimeras y algo que podría considerarse un monstruo. Pero lo que no tenemos aún es la tecnología para mantener con vida a esa criatura. Pero solo es cuestión de tiempo. Si los monstruos míticos del distante pasado realmente existieron, ¿qué eran? ¿Mensajeros de dioses alienígenas? ¿Productos de experimentación genética? ¿Armas biomecánicas? Y si existieron, ¿dónde está la evidencia física? ¿Aún enterrada a kilómetros bajo nuestros pies? ¿O están ellos, de hecho, aún allí, en algún lugar, esperando regresar?